Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso?». Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿Esto os escandaliza? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo hay algunos de entre vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir al Padre, nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Eucaristía es hoy uno de los principales motivos de debate interno en la Iglesia Católica. Incluso, me atrevo a decir, de escisión, de cisma, aunque no haya sido oficialmente declarado. ¿Por qué? Porque para unos es un símbolo y para otros, entre los cuales me encuentro, es presencia real del Señor. Como símbolo, para unos debería de estar accesible a todo el mundo, personas de otras iglesias, incluso de otras religiones, a todo el mundo, personas que conviven maritalmente sin casarse, del mismo sexo, de distinto sexo, a todo el mundo, sin necesidad de la confesión, y por lo tanto, como símbolo, debería de estar abierto también a los que están en pecado mortal, si es que ellos consideran que existe aún el pecado mortal. En cambio, aquellos que creemos que es presencia real, que creemos en la palabra de Dios y en la tradición, recordamos, por ejemplo, la enseñanza de San Pablo: quien come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente, come y bebe su propia condenación. Y por lo tanto, insistimos, posiblemente hoy ya somos minoría en la Iglesia, insistimos en que hay que estar en gracia. Que, por supuesto, la Eucaristía es un don para todos los católicos, es un viático para el caminante, es decir, es una ayuda para el caminante, es un alimento que necesitamos para luchar por la santidad, pero es presencia real y hay que cumplir unas condiciones. Nadie puede estar en comunión con alguien si a la vez le está haciendo daño a ese alguien. Quita primero tu ofensa delante de Dios y luego ve a recibir a Dios, y luego ve a darle un abrazo a Dios y a que Dios te abrace a ti. ¿Cómo vas a darle un abrazo a Dios mientras que estás clavándole un puñal a Dios? Quita primero eso, que el Señor está dispuesto siempre a perdonarte, y después vienes y recibes al Cristo hecho presente en la Eucaristía. Son dos iglesias, ya repito, distintas. Oficialmente somos una sola iglesia, en la realidad somos dos iglesias distintas. Y no solo por esto, pero esto es uno de los puntos fundamentales. ¿Quién puede comulgar o no? Son muchísimos los sacerdotes, en algunos países la inmensa mayoría, que por un supuesto teórico motivo de caridad, de misericordia, de compasión o de tolerancia o de lo que sea, le dicen a la gente, por ejemplo, parejas que viven en concubinato, jóvenes que conviven sin casarse, bueno, les dicen: puedes comulgar, Dios es amor. Bueno, incluso malinterpretan las palabras del Papa, creo yo, que las malinterpretan diciendo que es el viático para el caminante y no el premio para perfectos. Es verdad
que si solamente pudieran comulgar los perfectos, solamente la Santísima Virgen habría podido comulgar. La Eucaristía es el viático, la ayuda para los pecadores, pero no es lo mismo ser pecador que estar en pecado, son cosas distintas. La comunión es el viático, la ayuda para los pecadores, pero para los pecadores arrepentidos, para los pecadores que están en gracia. Cuando estás en gracia de Dios no dejas de ser un pecador, pero eres un pecador en gracia, eres un pecador arrepentido, eres un pecador que has pedido perdón. Porque una cosa es ser y otra cosa es estar. Es un pecador que está en gracia o es un pecador que está en pecado. Son conceptos elementales de la más básica teología que hasta las personas sin estudios pueden entender fácilmente. Dos iglesias divididas en un punto esencial. ¿Quién puede comulgar y quién no? ¿Qué es pecado y qué no es pecado? Pero esto que hoy nos está desgarrando y que, repito, en algunos países ya es amplia mayoría, los sacerdotes que dicen que puede comulgar todo el mundo, que dan la comunión a los protestantes, que da igual a quien sea, de alguna manera también pasó al principio. Lo dice el Evangelio de hoy, este tercer Evangelio que estamos meditando 3 domingos seguidos, el texto de San Juan sobre la Eucaristía. Ya la semana pasada había aludido a que los fariseos decían, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Pero esta vez el evangelista da un paso más y habla de los discípulos, no habla de los apóstoles. Los apóstoles eran 12, los discípulos eran mucho más numerosos, hombres y mujeres. Los discípulos dicen lo mismo que los fariseos. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Este modo de hablar es insoportable, intolerable, porque pensaban que era canibalismo, que el Señor se iba a cortar un pedazo de su brazo y se lo iba a dar a comer, no sé si crudo o tostado. Habían perdido la fe, habían perdido la confianza. Veían literalmente la palabra sin darse cuenta de que esa palabra era real, pero era otra cosa, que Cristo daba a comer su carne realmente, pero no necesariamente tenía que hacerlo quitándose un pedazo de carne del brazo o de la pierna. ¿Y qué sucedió? Que se marcharon. ¿Cuántos fueron? Lo dice Jesús. Desde entonces, dice el evangelista, desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Muchos. No dice el evangelista un 20%, un 80%. Muchos. ¿Y qué hace Jesús? Está viendo que hay una crisis entre sus seguidores por la Eucaristía. ¿Qué hace Jesús? Hace lo que están haciendo hoy muchos en la iglesia. No os vayáis, por favor, no os vayáis. Esto es un símbolo, esto es un símbolo. Estoy hablando de mi carne, de mi sangre, pero no va a ser real. Esto es un símbolo. No dice eso. Les ve marcharse, estoy seguro que con un enorme sufrimiento por ellos en primer lugar. Les ve marcharse con un gran dolor, pero no les dice, cambio mi mensaje para que no os vayáis. ¿No? Lo siento mucho que os vayáis, pero mi mensaje no lo voy a cambiar. Si mi mensaje os parece duro, es porque no sois capaces de confiar en mí. Antes lo ha dicho. ¿Esto os escandaliza? Ellos han dicho, este modo de hablar es duro. Y él dice, ¿esto os escandaliza? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que hizo San Pedro, porque el Señor, después de ver esto, no hace rebajas en su mensaje, ni en el tema de la Eucaristía, ni en ninguna otra cosa. Prefiere quedarse con un grupo reducidísimo antes que buscar la popularidad
traicionando el mensaje que el Padre le ha encargado que dé. Y se dirige a los apóstoles. Ahora sí, los discípulos se marchan, los apóstoles, ¿qué va a pasar con ellos? Y el Señor les pregunta, ¿también vosotros queréis marcharos? Y San Pedro contesta, no, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Está haciendo una manifestación de fe. No entiendo cómo puedes darnos a comer tu carne, pero yo sé que tú eres un enviado de Dios, el Santo de Dios. Yo sé y yo creo. Yo he experimentado cuando comulgo que es algo extraordinario, al menos muchas veces, al menos a veces. Pero es que sobre todo yo creo en ti. Y creo que si tú me dices que esto que me vas a dar es verdadera comida y que es tu carne y tu sangre, yo creo en ello. Y creo con todas las consecuencias, la primera de los cuales es estar preparado para recibirte, Señor, en mi casa. Esto es lo que nosotros tenemos que responder. Porque Jesús te pregunta hoy como a los apóstoles, ¿tú también quieres irte? Es decir, ¿tú quieres estar en la fila mayoritaria en muchísimos sitios de los que creen que es un símbolo y que no es presencia real y que puede comulgar todo el mundo? ¿O quieres que estar en el grupo cada vez más reducido de los que decimos, creo, Señor, que en la Eucaristía estás tú realmente? Creo, Señor, que para recibir este inmenso honor tengo que estar en gracia. Creo, Señor, que has venido como auxilio para los pecadores, pero para recibirte en mi casa, aun siendo pecador, no puedo estar en pecado. ¿A qué iglesia vas a pertenecer? ¿A la iglesia que dice que es un símbolo o a la iglesia que dice que es presencia real? Una última cosa para terminar esta catequesis. Y una vez que hayas comulgado creyendo que es presencia real del Señor, ¿qué vas a hacer? Ya crees, estás en gracia, le has recibido en tu casa, ¿y ahora qué? Porque después de la Eucaristía viene la Eucaristía. Es decir, después de la Eucaristía viene la acción de gracias. Porque la palabra Eucaristía significa acción de gracias. El Señor, la última cena, cuando consagra, dice el evangelista, que tomó en sus manos el pan, levantó los ojos y dando gracias dijo, tomad y comed. Acción de gracias, Eucaristía. Después de la Eucaristía viene convertirse uno mismo en Eucaristía, es decir, vivir el agradecimiento a Dios, que nos ha dado todo, inclusive nos ha dado el gran milagro de quedarse entre nosotros para sostenernos, para consolarnos y para, como insiste el Señor en decir, llevarnos al cielo. Que así sea.